Vamos a ir a la palabra en el libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, verso 16. Dice así en el nombre de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra, Señor. Háblanos a través de ella y glorifícate grandemente, Señor. Gracias, bendito Padre. Tremendo este relato, ¿cierto? Cuando Jesús vuelve a Nazaret, quiero que tomemos el contexto de esto, porque Jesucristo comienza su ministerio, y para comenzar su ministerio él vuelve a casa, vuelve a su lugar donde él se había criado. Se había criado en Nazaret, ¿cierto? Entonces él vuelve a lo suyo, vuelve al lugar, y él, como dice, como era de costumbre, él entra a la sinagoga y lo hace en un día de reposo. Y estando en ese día de reposo, se le entrega este libro de Isaías y él declara esta palabra. Y él la lee y la toma y la cree. Y es lo que yo quiero que usted pueda entender a través de esta palabra, el orden que Jesucristo nos comienza a enseñar aquí, porque aquí vemos que hay incredulidad, hay religiosidad, hay mucha incredulidad en Nazaret. Recuerde que él mismo lo declara, dice que no hay profeta acepto en su propia tierra. No, cuando habla esto, usted y yo tenemos que entender que nosotros no podemos ser profeta en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Es aquí donde muchas veces hemos cometido tantos errores y tratando de enseñar la palabra o de profetizar en nuestra propia familia. Y Jesucristo dejó escrito que no se puede. Dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es ahí donde vienen estos problemas en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra propia familia de la fe también. Se surgen estos problemas. Pero Jesucristo aquí, él está discerniendo, él está percibiendo la incredulidad. Él está percibiendo que ahí él no va a poder hacer lo que habían hecho en Capernaum, ¿cierto? Las cosas grandes que se habían hecho en Capernaum, los milagros que se estaban haciendo, pero él no pudo replicarlo ahí, sino que él fue a ese lugar a declarar esta palabra, a leer la palabra y a declararla, a declarar que el Espíritu del Señor está sobre él.
Y es algo que usted y yo tenemos que declararla. Porque nosotros la leemos, muchas veces los ponemos como los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿cierto? Los doctos de la ley, que solamente la leen. Y pasó, y fue. Y después si se vuelven a tocar con ella, la vuelven a leer, pero no la toman para sí, no la aceptan para sí. Y es aquí donde Jesucristo marca la diferencia, porque Él la acepta. Quizás cuántos de ellos habían leído el mismo pasaje de Isaías, pero no la aceptaron, no la recibieron. Y cuando alguien la acepta, esa palabra se va a hacer vida. Esa palabra se va a hacer vida. Entonces Él fue a leer esa palabra. ¿Fue a leerla dónde? A Nazaret. Él fue a leerla, fue exclusivamente a eso. Fui exclusivamente a dar una enseñanza en la sinagoga. Y como Dios y Jesucristo todo lo aprovecha para enseñarnos, Él todo lo que pasa en nuestra vida, circunstancias, por muy pequeñas que sea lo que estés viviendo, lo que yo estoy viviendo, Él lo usa para nuestra enseñanza. Él lo usa para enseñarnos, edificarnos y de esa manera yo tomarla y poder enseñársela a otro, explicársela a otro, porque ya hemos pasado a la prueba, hemos pasado esa enseñanza, ¿cierto? Así trabaja el Señor con cada uno de nosotros y esta no es la excepción. Vemos el cuadro completo aquí. Jesús entra a una sinagoga, entra en Nazaret y al lugar de costumbre lee la palabra. La gente de ahí ya lo conoce, sabe quién es y tiene buen testimonio de él. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces hasta ahí está todo bien. Hasta ahí vamos todo bien. Hasta ahí está todo genial. Pero Jesús sabe el pensamiento y el corazón de ellos. Por eso él dice, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces ellos querían, en su corazón, ellos estaban replicando que querían ver lo que él hacía. Querían ver para creer. Y es ahí donde se nota mucho nuestra incredulidad, cuando queremos ver para creer. Necesitamos creer sin ver. Es diferente, es al revés. No es ver para creer, sino que es creer para ver. Aleluya, que Dios nos ayude a poder entender ese orden. Se lo explico de nuevo. Usted y yo tenemos que creer para ver, no ver para creer. Cuando yo pienso de ver para creer, está hablando mi incredulidad, está hablando mi lógica, está hablando mi naturaleza humana. Necesito comprender esto, usted y yo. Por eso que Él les declara esto y dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y le da dos ejemplos para demostrar, le está demostrando a ellos que cómo han pasado los años, que cómo han pasado las generaciones en Israel. Recuerde que ellos son el pueblo escogido, ellos son la nación escogida, y cómo Dios a través de los años siempre ha querido buscar gente que tenga fe, gente que le crea y obedezca. No tan solo creer, sino obedecer, sino accionar. Y es aquí donde pone estos dos ejemplos, que es la provocación a que se enojen. Cuando usted y yo escuchamos palabras y sin razón nos enojamos, ¿qué está pasando en nuestra mente? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Qué está anidado en nuestro corazón que nos hace enojar? Entonces es ahí donde usted y yo tenemos que darnos cuenta, discernir que muchas veces hay religiosidad en nosotros. Hay religiosidad, hay legalismos, hay legalismo en nuestro corazón. El legalismo significa tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de la ley. Eso significa un legalista, un hombre o una mujer legalista. Cuando usamos el legalismo, es una tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de la ley. Y es lo que está pasando hoy en día sin ir más lejos. Nos damos cuenta cuando encontramos a alguien contagiado, ¿cierto? Y queremos al pie de la letra que el protocolo se cumpla. Y queremos presionar. Y ahí entramos a conocer una persona con legalismo. Y esto sucede
con nosotros, con usted y conmigo, en la palabra. Como tenemos conocimiento, como tenemos entendimiento, como creemos en Dios, muchas veces nos ponemos legalistas. Y esto le pasó a los de que estaban en Nazaret. Esto le pasó a ellos. Les pasó a ellos, y el Señor Jesús, una de las cosas que más vino a hacer aquí en la tierra es a romper el legalismo. Mire, Jesucristo rompió el legalismo, pero sin dejar de cumplir la ley. Y eso es lo extraordinario, porque Él no vino a abolir la ley, Él no vino a apagar la ley, Él no vino a decirnos desobedezcan la ley. No, todo lo contrario, Él vino a cumplirla, y Él es el único que la cumplió. Él es el único que la ha cumplido, la cumplió y la seguirá cumpliendo, porque no hay nadie más. Hasta el día de hoy nadie más ha podido cumplirla. Y ahí vemos lo bueno que ha sido Dios, porque Él se dio cuenta que ningún ser humano nacido de mujer iba a ser capaz de cumplir la ley. Ninguno iba a ser capaz de cumplirlo. Tuvo que mandar ayuda divina. Tuvo que mandar a su propio Hijo. Tuvo que mandar a Jesucristo para poder cumplir la ley sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer la obra que Dios le mandó a hacer a Jesús. Entonces, Él tenía que... Este legalismo es una fibra muy delgada. Es una fibra, bien digo, muy delgada, que muchas veces es una trampa que nos hace caer. Y es una trampa que al hacernos caer no nos deja producir, no nos deja multiplicar, no nos deja vibrar con lo que realmente estamos haciendo. Nos somete a un estancamiento, nos somete a que las bendiciones se detengan. Por eso es que es tan importante que podamos tomar esta palabra, entenderla en esta hora, a medida que la vayamos desarrollando, entenderla. Entonces Él le pone dos ejemplos y le habla de la mujer de Sarepta de Sidón. La mujer viuda, la que está con Elías, y pone a los dos profetas, a Elías y a Eliseo. Pone a dos profetas como ejemplo, grandes varones de Dios, grandes hombres de Dios, grandes hombres que hacían señales, prodigios, milagros. Ellos hicieron grandes cosas, Elías y Eliseo. Entonces, pero aquí les pone a una mujer, por ejemplo, una mujer que no era del pueblo de Dios. Ya dice que habían tantas mujeres viudas. Y recuerde que en aquella época habían muchas guerras donde en Israel siempre estaban en guerra, así que mujeres viudas habían por doquier en todas partes. Entonces, pero no fue a ellas a las que sanó, sino que Dios llevó al profeta a la mujer de Sarepta de Sidón. Y es ahí donde se provoca ese milagro, se provoca que Dios sustenta a esa mujer esos 3 años y 6 meses. ¿Por qué lo sustenta? Porque esa mujer tenía fe, tenía voluntad. ¿Por qué Jesucristo no está haciendo milagros en Nazaret? ¿Por qué si era su tierra natal? ¿Por qué Él debió estar haciendo milagros? Y tan solo fue a declarar esta palabra para que quedara escrita para usted y para mí, para que pudiera declarar usted y yo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Yo lo estuve predicando hace poco esta palabra y terminé declararla todos los días cuando se acordara usted declarar, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí, está en mí y está con nosotros. Está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Aleluya. Pero yo tengo que tenerlo para mí, recibir la palabra, aceptar. ¿Cuántos quieren aceptar la palabra? Aceptar significa agradable, bien recibido. ¿Cómo es? Aceptable, bien recibido cuando yo acepto la palabra. Entonces el Señor Jesús se dio cuenta que en ese lugar no era bien recibido. ¡Aló! No era bien recibido. Ese mismo texto lo tengo en el lenguaje actual, dice, pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Ningún profeta. Punto 1, Él se está declarando profeta. Él se está declarando a sí mismo delante de ellos como un profeta. Amén. Usted se está declarando, cuando usted dice el Espíritu de Dios está sobre mí, declarándose un profeta.
¿Cuántos profetas hay aquí? ¿Cuántos profetas hay ahí que están a través de las redes sociales? ¿Cuántos profetas están escuchando este audio? ¿Cuántos le han dicho a su hijo, no te subas ahí que te vas a caer? Y el niño va y se sube y se cayó. ¿Fue profeta o no fue profeta? Se lo profetizó. ¿Por qué se lo profetizó? Porque usted ya sabía que eso iba a suceder. Eso hace el profeta, sabe lo que va a suceder. Y cuando un profeta habla de parte de Dios es porque Dios ya le mostró lo que iba a suceder. Le presenta este ejemplo de esta mujer. Una mujer que, si recordamos así, parafraseamos un poco esa palabra, nos vamos a dar cuenta que fue una mujer que estaba a punto de morir. Recuerde que iba a darle de comer a su hijo, la última ración que le quedaba de harina y aceite, y se iba a morir, ¿cierto? Iba a hacer un pan y con eso se lo iba a dar a su hijo y chao. Hasta ahí nomás llegaba su vida, hasta ahí nomás llegaba su existencia. Así de terrible era el hambre que estaban padeciendo. Ese es un extremo del ejemplo de Jesús, que estamos hablando de una mujer pobre, de una mujer que está en la extrema pobreza. Pero el otro ejemplo nos habla de un hombre rico. El otro extremo está diciendo, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Y quién era Naamán el sirio? Era un general del ejército sirio, ¿cierto? Era un general connotado, era un hombre que tenía recursos, era empoderado, era valeroso, dice la Biblia, pero leproso. Y ese hombre está en el otro extremo. Una mujer está en el extremo pobre y el otro está en el extremo donde es adinerado. Es un hombre que tiene dinero. Es un hombre que no tiene necesidad, pero tiene una necesidad que es su enfermedad. Y la otra característica que también es gentil. No es del pueblo escogido de Dios. Muchas veces a los de la propia casa no se hacen milagros, ni señales, ni prodigios, porque no creen. ¿Quién toma la palabra? Gente que está lejos. Que Dios nos ayude. Y esto pasa aquí y en la Quebrada aquí. Quizás en su casa usted le habla a su hijo, le habla a su hija, le recontra habla a su hijo y le recontra habla a su hija y no hace caso, no hace juicio. Pero viene alguien de lejos y le lanza una palabra y el hijo cree y la hija cree. Y usted se va a dar cuenta, porque usted le va a predicar a sus hermanos, le va a predicar a su familia, le va a predicar, usted va a volver a su Nazaret. Usted va a volver a los suyos, usted va a volver a los de Nazaret. Dios te va a dar la oportunidad de hablarle a tu Nazaret, a tu casa. Y te vas a dar cuenta y vas a percibir que no eres bien recibido, que no eres bien aceptado, bien aceptada. Entonces uno dice, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Por eso es que es necesario siempre instruirlos desde pequeños. Instruirlos desde pequeños, cuando se les puede sembrar palabra, porque cuando son adolescentes, pucha que son porfiados. Digan amén, amén. Lo estoy escuchando al otro lado de la pantalla. Amén, amén. Aleluya. El Espíritu Santo me lo revela, hermano. El Espíritu Santo. Y es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesucristo lo dejó declarado. Jesucristo nos deja enseñando a usted y a mí que debemos tener cuidado con la religiosidad, que debemos tener cuidado con lo que esta gente de Nazaret tiene en su corazón. Porque es gente que es legalista, ¿cierto? Que está usando el legalismo. Pero cuando uno es legalista, cree que está en lo correcto. Guarda en su corazón y siempre va a valorar que está haciendo lo correcto. Dice, ¿qué es ser una persona legalista? Yo puse aquí, persona que se ocupa por aplicar de una manera explícita y literal las leyes, ya sean humanas o religiosas, anteponiéndose a todo. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado con nuestra casa, tener cuidado con nuestra familia, cuidado con nuestros hijos. No vaya a ser que en vez de edificarlo los dañemos.
No vaya a ser que por causa de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, por causa de tener tanto conocimiento, nos estemos volviendo legalistas. Nos estemos volviendo con el legalismo en la boca. Anteponemos ante todo la palabra, ante todo. Y yo te hago una pregunta, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la fe? Que son los 4 ingredientes perfectos que agradan a Dios, que es lo que el Señor Jesús traía y lo que les escaseaba a ellos. ¿Qué es ley y legalismo? El legalismo se define como la aplicación de leyes y de reglamentos humanos como base de la justificación o santificación. Es una base, ¿cierto? Que usted y yo tenemos que tener cuidado. Si usted está en su hogar, usted tiene conocimiento de la palabra, tenemos que tener cuidado con los hijos naturales y los hijos espirituales. Usted y yo tenemos que guardarnos de esto, porque lo que va a provocar en ellos va a ser ira. Cuando uno es legalista, en el verso 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Cuando Jesucristo les revela la palabra, les habla del ejemplo de la mujer de Sarepta de Sidón, les habla del ejemplo de Naamán el sirio, se enojan. Cuando ponemos ejemplo de que hay otras personas que creen más que tú, y tú tienes conocimiento, tienes entendimiento, pero otros que no se están congregando, les va bien, se enojan. Se enojan. No sé si a usted le habrá pasado. Pero los ejemplos que le pone el Señor son ejemplos que realmente ellos se dieron cuenta de lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo, ustedes son unos incrédulos. En ustedes no puedo hacer nada. Aquí ustedes no me han recibido bien. Quizás qué cosas no hicieron. Es como cuando no le lavaron los pies a Jesús. ¿Se acuerda cuando él reclama? Y esta mujer vino y me llenó de perfume. No lo recibieron bien. Y él se daba cuenta cuando no lo recibían bien. Y uno discierne cuando no te reciben bien. ¡Aló! Por lo menos ahora no podemos andar visitando mucho porque por la cuestión del COVID, ¿cierto? Pero cuando usted y yo vamos a un hogar, nos damos cuenta cuando no somos bien recibidos. Y cuando no somos bien recibidos, es mejor hacer visita de doctor. Salir rápidamente de ahí. Ser sabio. Entonces, si analizamos a Naamán, Naamán era un hombre que lo tenía todo. Y él escucha a una muchacha, ¿cierto? Tarea para la casa, eso usted lo lee en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. En adelante usted tiene la historia de Naamán. Y muchos leprosos había en Israel. Entonces, hablamos de la pobreza y hablamos de los leprosos. La pobreza, la escasez y la lepra, una enfermedad. O sea, Dios hace grandes milagros con los que le creen. Pero déjame decirte que no es tan simple y no es tan solo creer. ¿Cuántos creen? Todos decimos, yo creo. Yo creo. Pero mira lo que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, verso 19 me parece que es. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, si yo creo, gloria a Dios. Los demonios también creen. O sea, podéis estar al mismo nivel de los demonios. Es lo que nos está diciendo Santiago. O sea, está bien que creas. Cuando tú le dices, ¿tú crees en Dios? La gente dice, no, si yo creo en el papito Dios, yo creo en el tatita Dios. Sí, los demonios también creen. El diablo cree. Entonces, es ahí donde usted y yo tenemos que romper esto. Tenemos que romper nuestro legalismo. Mire, el pueblo de Israel, tantos años, ellos conocían al Señor, conocían la palabra, conocían todas las cosas. Pero Jesús no pudo hacer nada en Nazaret. Jesucristo se crió en Nazaret. Se crió ahí. Debieron haber sido los que más creían. Déjame decirte que el Señor te llamó a ti. Te llamó a ti. Te llamó a ti y a mí. Y si nos llamó a usted y a mí,
Iglesia, usted y yo somos los que tenemos que llevar la palabra. Usted y yo somos los que tenemos que tomar esta palabra que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Usted y yo somos los que llevamos la responsabilidad. Y tenemos que romper el legalismo en otros y en nosotros mismos. Muchas veces nuestro legalismo nos causa detención, nos causa dormancia, nos causa que estemos quietos, no avanzamos, no hay un estilo de vida con frutos. Una mujer dio fruto. Una mujer que no era del pueblo de Dios dio fruto. Y su propio pueblo no fue sanado, no fue ayudado en la sequía, no fue ayudado en la pobreza. ¿Por qué? Porque no creían, pero no tenían expectativa, no tenían fe. Naamán, usted también lea la historia ahí, se va a dar cuenta que él escucha a una muchacha que había sido llevada por bandas armadas a Siria y estaba sirviendo a la mujer de él. Y esta niña le dice a él, en mi tierra hay un profeta que puede sanarte. Tan solo fue esa frase y de ahí para adelante él le cree. Él cree a la palabra. Y es aquí donde yo quiero que usted entienda, estoy terminando. La palabra, diga conmigo la palabra de Dios. Es aquí donde yo debo creer la palabra. Debo creerla. La mujer de Sarepta de Sidón le creyó a la palabra de Elías. Le creyó. No, mujer, tráeme agua. Y después dice, mujer, devuélvete, tráeme pan. Entonces le creyó a la palabra. Porque la mujer podía haberle dicho, anda, freír mono a otro lado. Mire, te voy a dar de comer lo que poquito que tengo yo a mi hijo y se lo voy a dar a comer a ti. Encima estáis regordito. No, estoy parafraseando a Elías. Elías a lo mejor era gordito. No, la mujer aceptó la palabra y obedeció y fue y preparó comida y le llevó el pan. Recuerda la tortilla, se la lleva y le da a él primero. Creyó la palabra. ¿Qué creyó Naamán? La palabra. Aleluya. Dios respalda la palabra. Por eso que Jesucristo aquí, él leyó la palabra, la tomó y dijo, esta palabra hoy se ha cumplido. Hoy se cumplió. Aleluya. Años, siglos que habían pasado y esa palabra seguía escrita ahí en el libro de Isaías, seguía escrita, pero nadie la tomaba, nadie la creía, nadie la atesoraba, pero Jesús fue, la tomó, la declaró y la vivió. ¿Alguien me puede decir que Jesús no la vivió? Si dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿estaba sobre él? Sí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿lo hizo? Lo hizo, se la dio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, lo hizo y lo hace hasta el día de hoy, a pregonar libertad a los cautivos, lo hace y lo hace hasta el día de hoy, y vista a los ciegos, y lo hace hasta el día de hoy, a poner en libertad a los oprimidos, lo hace hasta el día de hoy, a predicar el año agradable del Señor, hasta el día de hoy esta palabra sigue teniendo relevancia, y va a seguir porque la palabra es para siempre. ¿Qué busca Dios de nosotros? ¿Legalismo? No, acción. Busca fe en acción. Fe en acción. ¿Y cuál es la acción? Obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. Hermano, si usted está en su Nazaret, usted tiene que darse cuenta que hay mucho más donde predicar. Si los suyos ya no le creyeron, déjelos. Yo he visto a los míos, he visto a mi familia, he visto a mis hermanos, he visto a mis tíos. Creen solamente. Están al mismo nivel de los demonios. Creen solamente, pero no accionan. Yo tengo que accionar, yo te animo a accionar. Yo te animo a que uses la fe que Dios ha puesto en ti. Yo te animo en esta hora que uses la fe de Naamán. Activa en fe, activa en obediencia. Kilómetro tras kilómetro él tuvo que avanzar para llegar a donde el profeta. Y el profeta más encima no lo atiende él, porque el profeta no podía contaminarse con un leproso. ¿Por qué no lo atiende? Porque él no se contamina con un leproso. Le envía a un criado y el criado le da el mensaje. ¿Quién se la da? El criado. Pero el profeta le dijo la palabra al criado. El criado se la entregó ¿a quién? Al enfermo. Se enoja Naamán.
que había también en Naamán? Religiosidad, legalismo. Él dijo en sí, si él saliera para acá y me tocara y me dijera, él quería que lo tocara donde estaba enfermo. Hoy en día hay gente que quiere que lo toquen, pero yo te envío la palabra. Yo te envío la palabra. De ti depende que la creas, de ti depende que la tomes, de ti depende que tú seas sanado. Tienes que creer, pero tienes que accionar, tienes que hacer algo, tienes que moverte en fe. Aleluya. Gloria a Dios. Si tienes que creerle a Dios a su palabra, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que dejar algo en tu casa, no sé, algo que te estorbe, algo que te aleja de la presencia de Dios, sobre todo la pantalla de la televisión, sobre todo los celulares, los tablets, todas esas cosas te alejan de Dios. Toma una decisión de dejar por lo menos una semana eso. Toma la decisión. Acciona en fe, haz algo. Activa. Naamán llevaba montones de riquezas, pero Eliseo se las rechazó porque venían de la mano de un leproso. Todo lo que el leproso tenía estaba contaminado, por eso él no aceptó nada. ¿Cuándo habla con Eliseo? Cuando viene de vuelta, cuando ya viene sano. Ahí habla con él. Ahí se entrevista con Eliseo. Yo quiero que usted use la fe que está puesta en ejemplo aquí. La mujer de Sarepta de Sidón, Dios la sacó de la pobreza. Dios la sacó de la pobreza. El aceite de la tinaja no escaseará. Déjame decirte que el aceite de tu casa no va a escasear. Aleluya, la provisión para tu casa no va a escasear. Todo lo contrario, va a aumentar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, toma esta palabra. Gloria a Dios. Y si estás enfermo, seas rico, seas pobre, Dios te va a sanar. Aleluya. Dios sanaba de la lepra, una enfermedad sí que era grave. Estás enfermo de COVID, Dios te va a sanar. Dios te va a sacar de esa situación. Dios te va a sacar de ese virus. Dios te va a sacar de eso. Serás inmune. Aleluya, en el nombre soberano de Jesús. En esta hora, Señor, vamos a la oración, vamos al clamor, vamos al ruego, Señor. En esta hora, Padre, no queremos ser legalistas, Señor. No queremos entrar en legalismo, no queremos ser religiosos, Señor. Queremos ser gente que te cree, pero gente que actúa en fe también, Señor. Queremos no tan solo creer, sino que queremos accionar. Queremos, Señor, accionar en fe, accionar en pasión, en amor, Señor. Ayúdanos para no ser como los que estaban en Nazaret, Señor. Padre, que se enojaron, que intentaron, Señor, matar al Señor, que intentaron, Señor, agredirlo. Señor, si estamos siendo de esos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si caemos en esto, Señor. Queremos que tú nos ayudes, Papito Dios, en esta hora. A través de esta palabra, Señor, declaramos que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, Señor. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador. El Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a tierra de abundancia. El Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a victoria, nos lleva a la libertad, nos lleva a darnos la fuerza, la fortaleza, el vigor para poder accionar en fe, para poder accionar con voluntad, Señor, hacia tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, hemos oído esta palabra. Padre, la hemos oído y la atesoramos en nuestro corazón y la pondremos en práctica, Señor. La pondremos en práctica, Padre. Señor, ten misericordia de los nuestros. Ten misericordia de los de nuestra casa. Señor, porque no te creen y nosotros ya sabemos el destino de ellos. Ayúdalos, Papito Dios, a que puedan aceptar tu palabra. Ayúdalos, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de nuestra familia. Ten misericordia, Señor. Solo tú los puedes cambiar, Señor. Padre, si nosotros no somos profetas en nuestra propia casa,
envía el profeta, envía tu palabra, Señor, envía tu palabra, Señor. Padre Santo, hoy en día hay tantos pastores predicando en redes sociales, Señor. Declárales la palabra a través de ellos, Señor. Cambia sus lamentos en baile, Señor. Cambia sus tristezas en alegría. Que el poder de la palabra los cambie como nos cambió a nosotros, Señor. En el nombre soberano de Jesús, Señor, declaro tu victoria, declaro tus maravillas, declaro tu bendición, Señor. Padre, así como la mujer de Sarepta de Sidón, Señor, fue librada de la pobreza, así también, Señor, tu pueblo en este día es librado de toda pobreza, librado de toda escasez, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre soberano de Jesús, serás librado de toda escasez, serás librado de toda pobreza. En el nombre soberano de Jesús, en esta hora, Señor, seguimos, Señor, la fe de Naamán, y así como tú lo sanaste, así como tú lo has sanado, Señor, por causa de su obediencia, en esta hora yo te declaro sobre tu vida que Dios te va a sanar tu cuerpo, va a sanar tu alma, va a sanar tu mente, va a sanar tu corazón, en el nombre soberano de Jesús, por causa de tu obediencia. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Declaro tu victoria, declaro tus maravillas, en el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.